Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a profundizar en ella porque queremos crecer en conocimiento y poder extraer las preciosas enseñanzas, claro, basadas en la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a orar para que Dios sea el dirigente de esta clase. Así que, hermanos, los invito a que nos arrodillemos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has permitido poder presentar este repaso de la lección de escuela sabática. Bendice tu pueblo, bendice también a tu siervo, que podamos conocer más de tu palabra, podamos profundizar en ella y por consiguiente podamos obedecerla. Bendícelo, Señor, que podamos ser santificados con tu verdad, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar atentos al mensaje y podamos aprender. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, la lección que vamos a repasar es la lección número 12. Trae como título, compártelo. La lección de esta semana viene hablando de que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una misión y es de compartir el Evangelio. Dice el versículo para memorizar, Isaías capítulo 50, versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Hermanos, vamos a ver, hermanos, la importancia que como hijos de Dios prediquemos el Evangelio, no solamente hablándolo, sino también testificando de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice un dicho, las palabras tienen poder, pero el ejemplo arrastra. O sea, este dicho tiene mucha verdad. Y saben, hermanos, que muchas veces podemos fallar en este punto. Muchas veces los cristianos podemos fallar en este punto. Somos buenos para enseñar, pero muchas veces nuestro testimonio deja mucho que desear. Hermanos, saben de que con la ayuda de Dios se puede vivir el Evangelio. Cuando hablamos de compartir a Cristo, implica predicarlo y también que las personas vean a Cristo reflejado en nosotros. Debemos de compartir el Evangelio con nuestras palabras y con nuestro testimonio. Eso significa compartir a Jesús, compártelo. Muchas veces como cristianos podemos formar parte de una congregación y podemos estar muertos espirituales. Nos hemos alejado del primer amor. No damos un buen testimonio. ¿Por qué razón? Porque necesitamos nacer de nuevo. En la introducción del día sábado nos viene hablando de un tremendo testimonio de un pastor. Y este testimonio me impresionó mucho porque muchas veces podemos caer en esto mismo. Dice acá de que un pastor iba apresurado en su carro porque tenía que llegar deprisa a una iglesia porque iba a dar una clase o una predicación. Y dice que iba tan deprisa de que alguien se le cruzó o se le adelantó en el camino, en la carretera, con otro carro, y dice que este pastor iba tan airado, tan violento, que le sacó el puño a esa persona que iba manejando el otro carro, haciéndole un gesto de odio y de ira, como queriendo decir, quisiera pegarte o quisiera darte uno. Pero es interesante, hermanos, que el pastor al fin llegó a la congregación donde iba a predicar. Y resulta que cuando subió al púlpito, vio a esa persona a la que anteriormente en el camino le había hecho ese ademán que le quería pegar uno. Ahora, dice cuando la persona estaba allí, cuando lo vio, se quedó tremendamente impresionado.
Y muchas veces puede pasar eso, hermanos, que solamente somos cristianos cuando la gente los ve, o somos cristianos cuando la gente que nos conoce nos ve. Pero tenemos que ser cristianos en todo lugar. Dice un dicho que el perico, donde quiera, es verde. El pastor se dio cuenta una vez más de que toda interacción, tanto con conocidos como con desconocidos, debe estar revestida del amor de Cristo. Tremenda lección que podemos aprender para nosotros. Tenemos que testificar con nuestro testimonio, tenemos que presentar a Cristo con nuestro testimonio, con las personas que nos conocen y con las personas que no nos conocen. Ese es el mensaje, porque la misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros es compartir a Cristo, compartir el Evangelio, y eso se hace predicando la palabra y también obedeciendo, testificando la palabra, que la gente mire que somos cristianos legítimos. Dice el día domingo, por testimonio. Noten cómo dice Mateo 28, 18 al 20. Cuando la Biblia dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. O sea, los que predican el evangelio, predican y lo viven el evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Esta es la triple misión que Cristo dio a su iglesia, a sus discípulos. Y noten los adjetivos que se repiten. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten, toda. Ese adjetivo encierra todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas. Ahí está otra vez el adjetivo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Noten, aquí está otra vez el adjetivo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Ahí está el adjetivo, todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El adjetivo que se repite es todo, todos y todo. Noten, esto indica totalidad. Predicar el evangelio es predicarlo con palabra y con testimonio. El mundo no solo escucha palabra, también ve comportamiento. Este detalle es importante que lo comprendamos cuando hablamos de la predicación del evangelio. Los que predican el evangelio son aquellos que se han confrontado con el evangelio. Los que predican el evangelio son aquellos que han tenido una experiencia personal con Cristo. Solamente así se nace ese deseo de querer compartir con otros el evangelio. Cuando alguien no tiene ese deseo, no le nace en su corazón compartir el evangelio con otra persona, simplemente somos muertos espirituales. Porque eso es natural. Cuando alguien tiene una experiencia personal con Cristo, no se lo queda guardado. Recuerden lo que pasó con la samaritana. Después de que se encontró con Cristo y tuvo una experiencia personal con Cristo, dice que esta mujer no pudo soportar, no pudo retener eso y dice que salió corriendo a testificar de que se había encontrado con el Maestro. La misión de la Iglesia Adventista del séptimo día es hacer discípulos. Y noten, que hagan a su vez otro discípulo. O sea, que es una cadena. De este modo todos estamos proclamando el Evangelio eterno, que son los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 12. A fin de preparar a nuestro mundo para el pronto regreso de Jesús. El verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Comprendamos, hermanos, esto que predicar el evangelio implica proclamarlo con la boca, con los labios y también vivir una vida santa como testimonio para las naciones. Y eso solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo. Cristo ha prometido a su iglesia darles el dinamos, el poder de lo alto.
porque es el poder de lo alto, la lluvia tardía, que nos impulsa a predicar el Evangelio, que son los mensajes de los tres ángeles. Esta misión inició con los discípulos y se va a completar con la proclamación del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Y noten cómo dice Hechos 1:8, aquí se dio el inicio, aquí comenzó la lluvia temprana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Noten que ahí está la palabra testigo, en armonía con la palabra testimonio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y noten cómo se repite esto en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Pero noten, hermanos, esto me llamó mucho la atención. Los discípulos predicaban el Evangelio con su boca, anunciaban el Mesías, anunciaban el cumplimiento de las profecías, pero noten la gente que los escuchaba que decía. La gente no solamente miraba las palabras de los discípulos, sino también miraban su accionar, cómo se comportaban, cómo hablaban, cómo trataban a los demás. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no tenían preparación académica, pero noten la gente lo que miraba, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, que la gente dijo, estos son cristianos. Y saben que fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó los nazarenos o los cristianos, podemos decir así, porque la gente miraba que actuaban, hablaban, vivían, trataban a los demás como lo hacía Cristo. Por eso es que la gente se quedaba impactada, la gente se convertía al Evangelio, porque la gente no solamente miraba palabras de los apóstoles, sino también miraban su testimonio. Y la gente decía, estos son hijos de Dios, estos son cristianos, porque habían estado con Cristo, con Él. Sin esto estamos fallando como iglesia, que no estamos reflejando el carácter de Cristo ante la familia, ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo. Necesitamos arrodillarnos y orar ante los pies de Cristo para que Él nos transforme, para que la gente pueda ver un corazón transformado. No tiene sentido, hermanos, no existe ese tipo de predicación. Que alguien predique bien bonito y su testimonio deje mucho que desear. El Evangelio implica transformación total. Cuando Cristo nos cambia de una forma completa, desde adentro hasta afuera. Y por eso es que la gente se quedaba impactada cuando miraban a los discípulos y decían, estos son verdaderos hijos de Dios, queremos ser como ellos. Y por eso es que la iglesia primitiva tenía un gran impacto en la sociedad. Dice que se convertían miles de los sermones que predicaban los apóstoles. Había una conversión. Noten que estos hombres eran tan consagrados, pasaban tiempo con Dios, que dice la Biblia que cuando la gente pasaba cerca de la sombra de Pedro, la gente era curada. Estos no eran cualquier tipo de cristianos, iglesieros o sabáticos. Estos eran cristianos genuinos que predicaban el Evangelio con sus palabras y también con su testimonio que reflejaba el carácter de Cristo. Dice el día lunes, sin fuerza, pero con poder. Es importante comprender, hermanos, que somos cartas leídas. Cuando el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas, está diciendo de que nosotros tenemos que predicar a Cristo con nuestro testimonio. Son dos cosas que van a la par y son inseparables. La proclamación, dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia, pero dice que vivía por la fe. Hebreos capítulo 11 lo dice. O sea que la gente escucha palabras, pero también la gente es observadora. Somos cartas leídas. La gente lee cartas, dando a entender de que la gente ve nuestro accionar, nuestro testimonio, y algunas veces los impíos nos prueban para ver cómo vamos a actuar. Porque saben, hermanos, que los impíos algunas veces tienen razón.
Muchas veces nuestros enemigos nos pueden decir la verdad para que podamos corregir nuestro mal temperamento o nuestro mal testimonio. Dice la sierva del Señor, Elena de White, dice que el carácter se manifiesta en nuestro temperamento, en nuestro mal genio. Y dice que cuando tenemos un mal temperamento, somos vulgares o somos sádicos o somos tiranos o somos odiosos. Dice que es una ofrenda para la majestad satánica. O sea, cuando hablamos de transformación y de predicar el evangelio, estamos hablando de un todo. Cuando hablamos de que somos cartas leídas, estamos hablando de que tenemos que tener un testimonio. La gente necesita ver a Cristo reflejado en nuestra vida. Dice acá, se nos dice que, hablando de Cristo, noten Cristo cómo era su carácter. Se nos dice que Cristo, al ver las multitudes, sintió compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Noten, Cristo tenía compasión. Solamente cuando tengamos compasión por los impíos. Y esto es importante, hermanos, así como Cristo tenía esa compasión por las multitudes que no habían comido, así nosotros tenemos que tener compasión por esas personas que están muriéndose sin el pan espiritual. Dice acá el comentario, fue el amor y la compasión de Jesús que hacía que la gente le siguiera y que por la compasión Cristo satisfacía no solamente sus necesidades físicas o fisiológicas, sino también que le sanaba, porque Cristo tenía compasión. De la misma manera, dice acá, el amor de Dios en nosotros debería impulsarnos a sentir el deber de conducir a las almas hacia el cielo y hacia Cristo, que es la verdad. Si usted no siente compasión por los impíos, si usted no siente ese deseo de poder ir a predicarles del amor de Cristo, cuando sintamos ese deseo de poderles ir a hablar a otra persona del amor de Cristo, vamos a experimentar una transformación que solamente se encuentra en Cristo. Y esa es la enseñanza del día lunes, que tenemos que sentir esa compasión por los mundanos. No podemos ser egoístas con el evangelio. No podemos marchar para el cielo mientras otros están perdiendo. Y este es el mensaje que Cristo nos está plasmando cuando dice de que sintió compasión por la multitud. ¿Acaso tú sientes compasión por tu vecino? ¿O tu vecino ve de que tú eres un supuesto cristiano impío y mundano? ¿Qué miran los vecinos de ti? ¿Qué miran las personas en la calle de ti? ¿Cómo la gente se expresa de ti? Es necesario, hermanos, que tengamos un encuentro personal con Cristo, porque solamente de esa manera vamos a sentir ese deseo y compasión por llevar las almas a los pies de Cristo. Debemos de ser conducidos al servicio de Dios. Vivimos en un mundo que odia la verdad, pero eso no debe de impedirnos compartir el evangelio, porque en la verdad hay poder para transformar. El ser humano inconverso por naturaleza odia la verdad, pero en Cristo hay poder para transformarlos. Y Dios nos ha encomendado una misión como iglesia, y es de ir y buscar las almas y predicarles el amor de Cristo y la verdad de Cristo. Claramente, como dice la palabra de Dios. Ahora, noten el día martes como dice, martes, consejos para compartir a Jesús. Ahora, el día martes nos viene hablando de algunos tópicos o ejemplos de cómo compartir a Jesús con otras personas, de cómo compartir la verdad con otras personas. Noten como dice Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. O sea que prediqué el evangelio no es de hacerlo solamente por hacerlo, sino que noten cómo dice, el Señor me dio lengua de sabios. Los que predican el evangelio tienen que ser sabios. ¿Cómo llegarle a la gente? Vivimos en un mundo donde hay personas de diferentes temperamentos, pensamientos,
de diferentes estatus social, de diferentes culturas. Para llegarles tenemos que ser sabios. ¿Cómo le va a llegar a una persona? ¿Cómo le va a llegar a esta otra persona? ¿Cómo le va a llegar a este millonario? ¿Cómo le va a llegar a este juez? ¿Cómo le va a llegar a esta autoridad? ¿Cómo le va a llegar a este borracho? Por eso es que dice acá, el Señor me dio lengua de sabios. O sea, tenemos que ir a predicar el evangelio con sabiduría. No solamente de abrir la Biblia y hablarle a la gente, mire cómo dice acá el texto, mire cómo dice acá. Por eso es que muchas veces la gente se ofende cuando le predicamos el evangelio. Porque no tenemos el don de enseñar, no tenemos esa carisma de poder compartir con la gente el evangelio para que la gente abra su corazón y empiece a permitir que el evangelio sea sembrado en sus vidas. Por eso es que es importante que tengamos sabiduría. El compartir el evangelio es una tarea de sabios. Y el profeta Isaías lo admitió. Pero el profeta dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Tener ese don de poder predicar el evangelio a las personas. Hay gente que no quiere nada con Dios porque la forma en que le predicamos, la forma en que le hablamos, hay gente que es delicada. Por eso es que tenemos que tener supremo tacto. Hay personas que quizás son frágiles, mientras que otras personas son más toscas. Por eso cuando vamos a predicar el evangelio tenemos que ser sabios y ver en qué terreno estamos allí predicando. Tenemos que ser sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Noten, hermanos, los que predican el evangelio tienen que ser hijos de Dios sabios, porque muchas veces la gente cierra su corazón, no quiere saber nada del evangelio por la forma en que le hablamos o por dónde le llegamos. Hay gente que es delicada, tenemos que tener supremo tacto. Tratar con personas es lo más delicado que existe en el mundo, hermanos, porque hay personas con diferentes pensamientos, hay personas con diferentes creencias. Tenemos que ser supremamente sabios, pero para eso, hermanos, tenemos que arrodillarnos y pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo le llegaremos a tal persona? ¿Qué tema vamos a hablar? ¿Qué palabras vamos a usar? Una cosa es predicar el evangelio acá en la iglesia, enseñar en la iglesia, podemos hablar cosas duras y fuertes, pero ya somos iglesia, somos personas maduras. Pero allá afuera estamos tratando con personas que no conocen el evangelio. Por eso es que tenemos que ser sabios, que Dios nos dé inteligencia para poder llegarles a esas personas, para que las personas conozcan la verdad y vengan a Cristo. Y noten que otro punto también tenemos que usar a la hora de predicar el evangelio. 1 Pedro 3:15 dice, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, otro punto que es importante comprender para los que predican el evangelio es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Vimos de que hay que ser sabios para cómo llegarle a las personas, tener tacto, tener sabiduría, tenemos que usar palabras correctas. Pero ahora Pedro dice que para poder predicar el evangelio tenemos que conocer la palabra de Dios, porque allá afuera hay muchas personas que tuercen la Biblia, hay muchas personas que van a otras iglesias y tuercen la Biblia para defender falsas doctrinas que no están en la Biblia. Por eso, hermanos, todo predicador del evangelio tiene que conocer la palabra de Dios al derecho y al revés para poder explicar esos textos difíciles de entender. Noten que predicar el evangelio es un trabajo de los más serios, porque tenemos que tener tacto, tenemos que tener amor para con las personas, tenemos que tener ese cariño para con las personas, porque lo que buscamos es salvarlas, no que se pierdan. Pero también tenemos que tener esa cualidad de conocer bien la palabra de Dios. Muchas veces esto puede pasar en la iglesia. Muchas veces no salimos a predicar el evangelio por dos razones.
tenemos mal testimonio, la gente sabe nuestra vida y eso nos avergüenza de salir a predicar el Evangelio. Y muchas veces también no podemos salir a predicar o nos da vergüenza salir a predicar y es porque no conocemos la palabra de Dios. No estudiamos, no dedicamos tiempo a la lectura, no profundizamos en la Biblia, no investigamos qué significan esos textos difíciles de entender. Y por eso cuando vamos allá a la calle, cualquiera nos puede engañar o nos puede evangelizar y salimos al contrario. Por eso, hermanos, es importante que todo esto son métodos. Estos son consejos para compartir a Jesús, conocer la palabra de Dios, tener un cariño con las personas, tener un buen testimonio, conocer perfectamente bien la doctrina. Y pueden haber otras cosas allí, pero lo más principal es ser sabios a la hora de salir a predicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a llegarle a la persona? ¿Cómo le vamos a hablar a la persona? Y lo otro es conocer la palabra de Dios. Noten cómo dice 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 al 9. Finalmente, sed todos un mismo sentir. Noten, aquí está hablando de la compasión que tenemos que tener para las personas. Tenemos que ser compasivos. Si usted no siente lástima por esas personas que están muriéndose sin Dios y sin esperanza, hay un problema grave en usted. Hay un problema grave espiritualmente en usted. Pero dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que seamos herederos de la bendición. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Que para tener todas estas cualidades tenemos que sentarnos y hablar con Cristo. Si nos hace falta todo esto, tenemos que ir a la fuente de salvación que es Cristo. Si yo no puedo hablarle a las personas cómo predicar el Evangelio, tengo que ir donde Cristo y decirle, Señor, dame sabiduría, quiero tener ese don de predicar el Evangelio. Si yo tengo temor, voy donde Cristo y le digo, Señor, dame valentía para poderle hablar palabras al cansado. Si yo estoy falto de sabiduría, si yo estoy falto de conocimiento bíblico, voy donde Cristo y le digo, Señor, dame sabiduría. Y en efecto, Santiago dice eso. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él nos dará. Es muy importante que comprendamos este mensaje. Ahora, los métodos. Cada quien puede tener un método para compartir el Evangelio. Depende del terreno y la persona, pero uno de los mejores métodos es orar por las personas y después hacernos amigos de Él. Estaba estudiando en el día martes esto y se me ocurrió y se me vino a la mente lo siguiente. Cada predicador, cada evangelista tiene su propio método, dependiendo las personas, el lugar, la cultura, todo eso influye. O sea, hay diferentes métodos para predicar el Evangelio, siempre y cuando ese método no se salga del contexto bíblico. Cuando hablamos de que hay diferentes métodos, estamos hablando de los métodos que están en armonía con los principios bíblicos. Cada quien puede tener su método y forma de enseñar. Cada quien tiene sus dones diferentes. Por eso, hermanos, no hay una regla qué método es el mejor o qué método es el peor. Eso depende de cada quien. Pero el espíritu de profecía dice que hay un método que es el más eficaz y es el método que usaba Cristo. ¿Cuál es el método? Cristo se hacía amigo de las personas y cuando había ganado su confianza, les predicaba la palabra y les decía, sígueme. Esto dice el libro Consejos sobre régimen alimenticio, página 551, párrafo 2, dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y noten qué es lo que hacía Cristo. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía
Y noten que otra cosa hacía Cristo. Atendía a sus necesidades y le ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Poderosa cita del espíritu de profecía, que es el método más eficaz para poder ganar a una persona a Cristo. ¿Cómo yo voy a ser enemigo de las personas durante toda la semana y cuando voy a predicarles aparento que quiero ser amigo de ellos? O sea, si queremos ganar para Cristo a una persona, tenemos que saludarla en la calle, tenemos que ser amables donde quiera que la miremos, para que la gente vaya conociendo que nosotros somos cristianos legítimos. Hay personas que las encontramos en la calle. Un ejemplo, si yo estoy estudiando la Biblia con una persona que la encuentro cada vez en la calle, tengo que saludarla. Buenos días, ¿cómo ha estado? Tenemos que tener tacto. La tarea de predicar el Evangelio es una tarea de tacto, conocimiento y sabiduría. Porque lo que buscamos es pescar, no que los pescados se espanten. La táctica de predicar el Evangelio es como una red. El pescador tira la red, pero el pescador no va a tirar la red a lo loco. El pescador no va con el objetivo de espantar los peces. El pescador sabe cómo va a poder cazar los peces o pescarlos. Así es la tarea de los evangelistas y los misioneros. Tenemos que tener tacto, tenemos que tener inteligencia, métodos que sean eficaces para ganar almas para Cristo, como lo hacía nuestro Señor. El método de Cristo es el mejor por excelencia. Noten, Cristo predicaba profecía, predicaba doctrina. Cristo desenmascaraba a los fariseos hipócritas, pero ¿saben, hermanos, que Cristo, antes de a la gente decirle, sígueme, Cristo se ganaba la confianza de las personas? Quiero que comprendamos, hermanos, que el Evangelio no solamente es decirle a la gente la verdad, sino que tenemos que traer a la gente al conocimiento de la verdad. Porque nuestro objetivo es no solamente que la persona se llene de conocimiento y se empape de Biblia. El objetivo es que las personas crean en el Evangelio y se salven. Y eso dice la Biblia. Por eso que vamos a ver hoy en el día miércoles. El día miércoles dice un hijo errante. En el día miércoles la lección viene tomando un ejemplo de Efraín como representante de Israel, o sea, las tribus del norte o el reino del norte. En el libro de Oseas encontramos cómo Israel se apartó del camino de Dios. En el mensaje al libro de Oseas se compara a Israel con una ramera llamada Gomer. Pero es interesante lo cuán bajo llegó Israel. Se apartó de los caminos de Dios, cayó en apostasía. Pero vamos a ver que en el libro de Oseas, Dios con misericordia perdona a Israel y lo trae a sí mismo otra vez. O sea que en el libro de Oseas vemos el amor y la misericordia de Dios en una forma de tipología. Noten cómo dice Oseas 4, 17 al 19. Noten la situación espiritual de Israel en los días de Oseas. Oseas 4, 17 al 19. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Los príncipes acaso son los líderes de Israel. Y dice, el viento los ató a sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Noten, esto era baja la situación en que había caído Israel. Se había alejado por completo de Dios y sus líderes habían llevado al pueblo a la apostasía. Noten cómo dice Oseas capítulo 7, versículo 1 al 3. Noten, hablando de la situación espiritual de este hijo que era Israel y se representa a través de Efraín. Oseas capítulo 7, versículo 1 al 3. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y la maldad de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despojó por fuera, y no consideraron en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les
rodearán, sus obras delante de mí están. Noten la situación espiritual de los líderes: con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. La apostasía de Israel era crónica, que se usa aquí en lenguaje metafórico, como la abuela de Efraín está llorando por la apostasía de Efraín. Esta es una metáfora de cómo Dios se está lamentando por Israel. Jeremías 31, 15 al 17. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Dice Jehová: volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir. Dice Jehová: y los hijos volverán a su propia tierra. Noten que el mensaje de Oseas, el mensaje que Dios quiere plasmar acá a través del libro de Oseas, que aunque el pueblo había caído en apostasía, aunque Efraín está siendo llorado por su abuela, hablando de una forma metafórica, pero aquí se presenta el amor y la misericordia de Dios para con Efraín, o sea, para Israel. O sea, que en el libro de Oseas vemos la misericordia de Dios, como Dios perdonó a su pueblo Israel, a pesar de que se había prostituido. Por eso es que Dios le dijo a Oseas: ve y cásate con una ramera, porque Dios estaba enseñando en una forma metafórica, aunque fue algo literal, porque Oseas se casó con una ramera. Pero vemos una metáfora de cómo Dios lidió con Israel, y a pesar del tanto daño que le hizo Israel a Dios, de que se prostituyó, fue a meterse con otros amantes, con otras naciones paganas, se apartó de la ley de Dios, aún así Dios lo perdonó, porque eso se llama misericordia. En el libro de Oseas vemos la misericordia de Dios, la salvación por la fe. Con esta historia vemos cómo Dios tiene misericordia de su hijo Efraín, o sea, Israel. Aprendemos que siempre hay esperanza, no importa cuán lejos hayamos llegado. Aún hay esperanza. Nunca es tarde para arrepentirnos y buscar el amor de Dios. Nunca es tarde para regresar. Nunca es tarde para decirle a Dios: Señor, perdóname, quiero seguir, ayúdame, sé que fallé, pero yo quiero seguir, perdóname y límpiame de mi pecado. Eso se llama misericordia. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuán lejos hayamos llegado, si aún estamos con vida, hay oportunidad de salvación y de que nos arrepintamos. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés 9:4: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo y no león muerto. Hermanos, la lección del día miércoles nos viene hablando de la misericordia de Dios que tuvo con Efraín. Y eso se llama gracia. Lo mismo que pasó con nosotros. Nosotros caímos en lo más bajo del pecado. Nosotros nos llegamos hasta lo más hondo del hoyo cenagoso. Y Cristo bajó del cielo y nos perdonó por misericordia. O sea, el libro de Oseas plasma el evangelio en tipos y figuras. Pasemos al día jueves. En el día jueves dice: recuperado. Este día trata de cómo Dios trajo a su pueblo nuevamente a él, pero hoy está basado en el libro del profeta Zacarías. En el miércoles vimos el evangelio en el libro de Oseas, cómo Dios tuvo misericordia de Israel a pesar de su gran apostasía. Pero ahora vamos a ver de que el evangelio en el libro de Zacarías. Noten cómo dice Zacarías capítulo 10, versículo 3 al 6. Noten: a pesar de que los líderes del pueblo habían caído en apostasía y por culpa de ellos el pueblo se había extraviado, Dios tiene misericordia de su pueblo, Judá. Y dice Zacarías 10, versículo 3 al 6. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Esto siempre es así. La apostasía empieza por los líderes, malos líderes, no todo. Un mal líder es la entrada de la apostasía y del pecado
a la iglesia. Cuando hablamos de los malos líderes, no estamos hablando de todo, sino estamos hablando de aquellos apóstatas, como pasó en los días de Judá. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño en la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor de guerra. O sea, Dios los iba a perdonar, los iba a traer otra vez a sí mismo. Eso se llama gracia, porque yo fortaleceré la casa de Judá, guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como que si no los hubiese desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Ahora, dice acá la lección, que cuando hablamos de predicar el Evangelio, tomando como referencia al amor de Dios y la misericordia de Dios que se manifestó para con Judá, las tribus del sur o el reino del sur, y Israel, las tribus del norte o el reino del norte, vamos a ver de que eso mismo Dios hace con el impío, pero lo hace a través de la iglesia. Dios llama al impío, al mundo, a través de la predicación que hace la iglesia. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice Pablo, pero noten, volvemos a lo mismo, el testimonio de tu vida, de tus acciones, palabras y oraciones, puede traer a los pies de Cristo a tu cónyuge, a tus hijos, a tu vecino, a tus parientes, a cualquiera. Noten el impacto que tiene el testimonio. Y aquí dice que Cristo oró por el apóstol Pedro, y Pedro vino a los pies de Cristo, hablando del impacto que tiene nuestro testimonio con las personas que nos rodean. Ministerio de la Curación, página 338. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Hermanos, como cristianos es hora que le pidamos a Dios que nos transforme y que nos cambie. Si hasta el día de hoy hemos dado mucho que desear y que por culpa de nosotros la gente se ha alejado de Dios, aún hay tiempo para pedirle a Dios perdón y decirle: Señor, quiero ser un hijo tuyo verdaderamente, quiero que la gente vea, quiero que la gente te vea a ti reflejado en mi vida. Quiero ser luz del mundo, quiero ser un embajador de tu reino en esta tierra. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros, que podamos ser verdaderos embajadores de Cristo, para que Cristo ruegue por nosotros, para que muchas personas, muchas almas, conozcan a Cristo a través de tu testimonio y el mío. Dios tenga misericordia en nosotros y nos dé esa fortaleza para ser lumbreras, para que otros vean a Cristo. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias por tu palabra. Hemos aprendido de que predicar el Evangelio no solamente es hablar, sino también testificar. Hemos comprendido que para predicar el Evangelio necesitamos tener lengua de sabios, tener conocimiento para poder hablar palabras al cansado. Y eso solamente lo podemos lograr sentándonos contigo y conversar contigo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque permites que tu iglesia sea luz del mundo para que otros conozcan tu verdad. Gracias, Padre, por esta lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, como siempre lo hacemos, les invitamos que si aún no lo han hecho, esto es para los hermanos que aún no lo han hecho. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es importante que se suscriban, pero no solamente eso, sino también que miren los videos, que le den me gusta a los videos y que los comenten y los compartan. Así que, hermanos, Dios les bendiga y gracias por el apoyo, gracias por sus oraciones para que el Ministerio Apología Adventista siga predicando el Evangelio, la verdad presente. Dios me los bendiga, Maranata, y hasta pronto.